noches, damas y caballeros, hoy presentes aquí en esta aula B de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Les damos las gracias a Dios por permitirles acompañarnos en este grandioso evento que estaremos desarrollando en unos minutos. Sin más preámbulo, le paso la palabra a la doctora Josefina Reynoso Chicón, directora del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa, CESEDE, de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, organizadora de este grandioso evento. Recibamos con un aplauso a la doctora Reynoso, por favor. Muchas gracias, William. Muchas gracias a todos ustedes. Muy buenas noches. Para el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, es un placer tenerlos aquí. Hoy, como en días anteriores, iniciamos lo que son los conversatorios de seguridad y defensa. Es una tradición para el Centro de Estudios traer expertos nacionales e internacionales a compartir con ustedes. Y quiero que vean esta actividad con una visión diferente, porque vamos a aprender aquellos que no conocen lo que es prospectiva. Y lo que es prospectiva desde el punto de vista de seguridad nacional. Sin embargo, este tema, que es un tema tan importante, no solamente es utilizado para la seguridad y la defensa, el manejar y conocer lo que es prospectiva en nuestras diferentes profesiones nos ayuda no solamente a vivir el presente, sino también a planificar el futuro. Hoy contamos con un experto internacional, amigo de hace mucho tiempo, a quien le doy las gracias y le doy también la bienvenida a esta Fundación Global y, por supuesto, a cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros y dedicarnos este tiempo. Esperamos que realmente la conferencia pueda surtir el efecto que están ustedes esperando y conocer lo que es esta nueva disciplina, que no es tan nueva, ya tiene un tiempo, pero nueva yo diría que para la República Dominicana. Los invito no solamente a estar en el día de hoy en los conversatorios, sino que también se mantengan comunicados con nosotros y siguiéndonos en nuestras diferentes redes sociales para que puedan participar en con próximos conversatorios, en cumbres, en conferencias, seminarios que la Fundación Global Democracia y Desarrollo imparte y también el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Sean bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio de seguridad y defensa. Muchísimas gracias. Un aplauso para todos ustedes. Muchas gracias a la doctora Josefina Reynoso Chicón, directora del CESEDE, por darle las bienvenidas. Y para que ustedes tengan una idea de cuál es el perfil de nuestro invitado, de manera, a modo de síntesis, leeremos parte de su hoja de vida. Y decimos primero que Eduardo Balbi es capitán de fragata en la honrosa condición de retiro de la Armada de la República de Argentina. Eso es como primero. Ahora, en lo que concierne al aspecto académico, es graduado como oficial de Comando y Estado Mayor de Infantería de Marina. Posee un máster en Relaciones Internacionales. Es diplomado en Altos Estudios Estratégicos, diplomado en Metodología de Estudios Prospectivos y diplomado en Comercio Exterior. Ha realizado numerosos cursos, seminarios y talleres dentro de su especialidad. Es reconocido como experto en metodología prospectiva, en construcción, análisis y evaluación de escenarios, en gestión estratégica, en prevención de conflictos, en seguridad y en gestión de riesgos. Cabe destacar que también es reconocido como uno de los mayores expertos en prospectiva aplicada a la inteligencia estratégica y de negocios. Se dice además
que ha ofrecido innumerables conferencias y ha sido docente en temas de prospectiva en varias universidades de América Latina. Es importante señalar que fue miembro del Comité de Planificación Milenio Project desde el 1997 hasta el año 2007. Es investigador y conferencista. Es importante que ustedes sepan que fue quien diseñó el método de prospectiva estratégica, MEYEP, seleccionado en 2014 por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico de Perú, CEPLAN, como base de la metodología para el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. También diseñó las técnicas APER, o sea, lo que es análisis de la percepción de actores, TAN, técnica de análisis del núcleo de un escenario, y otras herramientas metodológicas de gran aporte a la prospectiva estratégica. Entonces, ustedes se han dado cuenta que con esta síntesis, hoy tenemos frente a ustedes en este escenario una persona con vasto conocimiento para dilucidar con ustedes en qué consiste la metodología prospectiva en construcción, análisis, evaluación de escenarios de seguridad nacional y de gestión de riesgo. Sin más preámbulo, con ustedes, Eduardo Balbi. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Es un honor estar otra vez en República Dominicana. Hacía como 5 años que no venía, pero he venido varias veces a dar clases y demás, y a algunas reuniones. Y le agradezco muchísimo a quienes me han traído, y hoy a Funglode y a mi queridísima y respetada amiga y colega Josefina, que nos conocemos y trabajamos juntos hace muchos años intentando hacer buenas cosas en estas áreas tan difíciles. Voy a hacer una breve introducción histórica para que entiendan un poco cómo es el tema, luego doy la conferencia y luego abrimos preguntas, me bombardean, ustedes tienen derecho y tienen la posibilidad de hacer todas las preguntas, yo solo contestaré de las que tenga respuesta, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que quiero decirles es, como ustedes vieron en la lectura que hicieron, en la larga lectura que hicieron de mi currículum, que mi primera vida, voy por la tercera, es ser infante de marina. Ahí aprendí todo el tema de inteligencia estratégica, planeamiento estratégico, planeamiento militar, seguridad, defensa y demás. He tenido una vida fantástica, le agradezco a Dios porque me ha dado 1000 oportunidades. Por ejemplo, a los 27 años fui designado joven oficial infante de marina que andaba a los gritos por los médanos de la costa argentina como analista del equipo de riesgo de mi país, y lo primero que pregunté qué era un riesgo. ¿Está claro? Entonces, y ahí me cambió la vida, y ahí entré en el tema de inteligencia estratégica y todo demás. Mis colegas decían que en el mundo de las Fuerzas Armadas, de la Infantería de Marina y en el planeamiento estratégico, yo era más duro que una roca. Algunos me decían que era más popperiano que el propio Popper. Y entonces, un día, hace apenas 16.000 días, saquen la cuenta, esto fue enero de 1980, tomé contacto con la prospectiva. Y tomé contacto con esta disciplina científica a través de un diseño metodológico hecho por la Secretaría de Defensa y Seguridad de España en base al método de Godet, del francés Godet, de prospectiva. Y debo decirles que me estalló el cerebro. Me estalló el cerebro. Hasta ese momento yo había tenido incluso importantes cargos de planeamiento estratégico y todo lo demás. Y me di cuenta que todo lo que había hecho no es que estaba mal, sino que era pobre y le faltaba otra cosa. Quiero contar esto como personal porque ha sido mi experiencia y mi
mi renacimiento en estas áreas de planeamiento estratégico. Pero quiero decirles ahora la ubicación temporal, que es muy importante para todos nuestros niveles. Hasta la Segunda Guerra Mundial, la dinámica de cambio del mundo era suavecita, tranquila, suave, ¿sí? Y entonces los métodos comunes de planeamiento estratégico, que usaban dos métodos o submétodos, como ustedes le quieran llamar, el método de proyección, leer el pasado, analizar todos los datos del pasado, meterlos hoy en Excel, por decirlo de alguna manera, y sacar, ¿qué cosa? La tendencia, ¿sí? Que es la proyección con los datos históricos hacia el futuro. Y el otro método era el método que hoy se conoce en inglés como forecast, pronóstico, que era lo que los expertos de cada tema, que tenían y conocían lo que había pasado en ese tema desde los últimos 10, 15, 20, 30, 50 años, predecían que iba a pasar con ese conocimiento histórico. ¿Qué estoy diciendo? Hasta la Segunda Guerra Mundial, la base del pensamiento hacia el futuro estaba en el estudio histórico. Hoy sigue igual en muchas universidades y sigue igual en muchas enseñanzas. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Bien. Entonces, permítanme que camine un poquito y que me mueva. Y les voy a hacer un desafío. Les voy a hacer una propuesta. Les voy a pedir una respuesta. No quiero que me la digan. Si me la quieren decir, me la dicen. Y si no, no hace falta que me la digan. ¿De acuerdo? Tenemos una tendencia de una variable o un indicador. Primero, una breve definición de tendencia. Posible comportamiento a futuro de una variable o indicador, coma, pongo hasta el punto, coma, asumiendo la continuidad del patrón histórico de comportamiento. Todo eso que levantamos, todo eso que fuimos al Big Data, todo eso que hicimos, todo ese tiempo que invertimos estudiando historia, antes de pensar 2 minutos en el futuro. Esa tendencia, para que se mantenga y se cumpla, porque eso es una suerte de apuesta al futuro. Para que se cumpla, tiene que darse una serie de condiciones. Voy a mencionar solo 3 y ustedes después me dicen cuánto dura una tendencia. Pero piensen en los tiempos estratégicos. Estándarmente, en nuestro equipo trabajamos con 4 tiempos estratégicos. Cortísimo plazo, una semana, 10 días, un mes como máximo. Corto plazo, mediano plazo y largo plazo. ¿De acuerdo? Bien, esa tendencia, es decir, esa variable o indicador llevado hacia adelante, se va a mantener y se va a cumplir como fue previsto, siempre que se den algunas condiciones. Primera condición, todo el movimiento, toda la dinámica, todo su génesis y evolución de la propia variable o indicador, en todo el futuro, sean años o meses o días, deberá comportarse exactamente igual como se comportó en el pasado. Porque estoy proyectando el pasado, ¿o no? Segundo, la interacción de esa variable o ese indicador con la totalidad de los indicadores y variables del entorno, con la totalidad de las variables e indicadores del entorno. En el futuro, en todos los futuros, debe comportarse exactamente igual como se comportó en el pasado. Tercera condición. Como esa tendencia yo la saqué de datos, de data, de cosas que ocurrieron y están registradas, no usé nada nuevo y no tolero nada nuevo. Pregunto, ¿una tendencia aguanta un mes? Posiblemente. ¿Esa tendencia aguanta 5 años, 10 años, 15 años? Los que digan que sí, levanten la mano.
Por favor, ¿qué les pasó? Los que digan que más o menos, levanten la mano. Los que digan que no. Los que digan que no, levanten la mano. Bueno, ¿se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Ese cambio de dinámica que se produce inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial es lo que hace que nazca la prospectiva. Pero no para reemplazar el planeamiento estratégico, sino para complementarlo y enriquecerlo. Atención con lo que acabo de decir. No estoy diciendo que el planeamiento estratégico que ustedes conocen no sirve, no. Se queda corto, que es otra cosa, y lo tenemos que enriquecer. Y ahí aparece la prospectiva. Esta es un poco la historia dicha en 2 minutos de la prospectiva, y ahora sí, formalmente voy a buscar el agua primero, y voy a empezar los voy a matar con la conferencia, con las transparencias. No, déjalo acá porque como allá la mesa está inclinada. Lo pongo a mano. Bien, larguemos. Filosofía e investigación. Lo que quiero decir con esto son 3 chispazos, pero estamos hablando de una disciplina científica formal, hoy adulta, desarrollada, con metodologías propias, pero que tiene un fundamento filosófico, un fundamento científico y un rigor científico absolutamente comprobado. ¿De acuerdo? Y vamos a hablar con filósofos. ¿Pueden leer? ¿Se lee desde atrás? Sí. Esto lo dijo Bochensky, un genio, un obispo dominico de Centroeuropa, que escribió un libro fantástico, que deberían leer todos, un tratado, que se llama Los métodos actuales del pensamiento, alrededor de 1950. ¿Está? Y dice, el mundo puede ser pensado como un conjunto de configuraciones. Me voy a atrever a jugar con las palabras de Bochensky. Entonces digo, el mundo puede ser pensado como un conjunto de escenarios. ¿Ok? Fíjense lo que dice Bochensky. Más aún, el mundo es en sí mismo una configuración enorme, un escenario enorme. Desarrollado en sumo grado y en el que todo lo que es presente y todo lo que puede ser futuro está unido a lo demás, y acá viene la parte más importante, por una serie infinita de relaciones. Mis queridas amigas, mis queridos amigos, dejemos de quedarnos entrampados en las cosas y veamos las conexiones, veamos las relaciones, veamos la interacción. ¿Está? Vamos a otro filósofo. Si es que logro que avance esto. Ahí está. El mismo Bochensky, hablando del conocimiento. Atención con lo que dice, esto es durísimo. El conocimiento puede acumularse, pero la mera acumulación de conocimiento no es el mejor camino para llegar al saber. Pueden ustedes leer 23 horas por día, pero si no están ordenando la lectura y el conocimiento, no van a saber nada. ¿Está claro? Solo una acumulación ordenada del conocimiento puede permitir, a veces, arribar al saber. ¿Y qué es el saber? ¿Qué es el saber? Ahí está. No es una cosa, y atención con lo que viene, las palabras de Bochensky, no es una cosa, no es un objeto, no es algo que puedo tomar, es una propiedad o estado psíquica, humana e individual, razón por la cual es muy probable que jamás haya 2 saberes iguales. ¿Está claro lo que acabo de decir? Nos están cambiando algunas reglas de juego, me parece, ¿no? Tenemos que empezar a reformular un montón de cosas.
Los que somos docentes, me parece que tenemos que sentarnos y empezar a mirarnos al espejo a ver qué es lo que estamos haciendo, ¿o no? Y el último punto, uno de los principales roles de la metodología es ayudar a ordenar la acumulación de conocimiento. En el caso de mis equipos, que he tenido varios equipos y mucha gente entró, salió, falleció, se jubiló desde que empecé en los 80, nosotros nos hemos dedicado no solo a la investigación científica, sino a la epistemología y metodología, y tenemos desarrollados 19 métodos de aplicación de la prospectiva con registro de propiedad intelectual de validez internacional. Voy a hablar solo del primer método, el método MEYEP, que fue mencionado cuando me presentaba. Fue el primer método de prospectiva estratégica creado totalmente en América Latina. Nació en octubre de 1989. Tiene uno que otro pirulo, ¿no? Y nació después de 3 años de investigación comparada de los métodos de prospectiva que existían en ese momento. El método francés de Godet, el método holandés de los ejes de Schwartz, el método norteamericano de Theodore Gordon, que acaba de fallecer, y muchos otros planteos metodológicos. Y lo que hicimos fue, después de un largo trabajo de 3 años, diseñar un método que para nosotros, en ese momento, fue customizado, permítanme el término, para América Latina, porque tiene muchas cosas que no tienen los otros métodos, ¿ok? Es decir, lo hicimos para América Latina. Hoy son 19 métodos, pero precisamente esto es fundamental. Para nosotros, si no tenemos metodología, no podemos ordenar el conocimiento. ¿Está? Y esa es la base para nuestro trabajo. Sigamos. Vamos a otro filósofo. Atención, Mario Bunge. Antes de ser filósofo era físico matemático. Fíjense el cambio de físico matemático a filósofo. Murió hace muy poco tiempo, a los 100 años de edad. Y en el año 95, ya un hombre súper mayor, escribió esto en un libro fantástico que se llama Sistemas Sociales y Filosofía. Deberíamos dejar de hablar de las ciencias sociales, atención, si duele lo lamento, y comenzar a denominarla ciencia social en singular. Porque eso que llamamos ciencias sociales no son más que miradas parciales e incompletas del todo que es el ser humano y nadie las está integrando. Duro, ¿no? Bien, uno de los trabajos más importantes de la prospectiva es la mirada. A ver, cuando armamos equipos decimos tenemos un equipo multidisciplinario, es decir, un médico, un abogado, un contador, un economista, todos juntitos, cada uno hablando de su cosa. ¿Vamos a hacer un equipo mejor? Hacemos un equipo interdisciplinario. ¿Sí? Bien, ¿dónde tengo los analistas transdisciplinarios? No se apuren para contestar, de uno. ¿Qué es un analista transdisciplinario? Piensen esto, porque yo lo hice hace muchos años, en los 70. 400 horas de estudio por año durante 10 años, independientemente de todos los trabajos que tenía que hacer. ¿De acuerdo? Primer año, estudié filosofía. ¿Para saber filosofía? No, para entender cómo piensa el filósofo. Segundo año, estudié psicología. ¿Para ser psicólogo? No, para entender cómo piensa y cómo usa su cabeza el psicólogo. Tercer año, estudié sociología. Cuarto año, estudié economía. Quinto año, estudié tecnología. Sexto año, estudié ciencia política. Séptimo año, estudié relaciones internacionales. 400 horas de estudio por año. Y los últimos 3 años, cada trimestre,
tomaba un tema y me obligaba a sacar conclusiones de las 7 ciencias. Entonces, cuando a mí me aparece un tema hoy, ya mi cerebro está deformado. Y entonces automáticamente lo paso por las 7 ciencias. ¿Está claro lo que estoy diciendo? No se imaginan el resultado de eso. Es brutal. Es un cambio de visión, pero fantástico. Pero bueno, sigamos. Hablamos de los diseños de investigación. Diseño exploratorio, descriptivo, explicativo, ex post facto. ¿Cuál es lo importante del diseño prospectivo? Anticipar. Y acá quiero detenerme un segundo de seguridad y defensa. La anticipación estratégica continua es imprescindible. Ese es el logro que debería ser el resultado de la inteligencia estratégica. La anticipación estratégica continua. Porque si no tengo una anticipación estratégica continua, jamás podré tener ningún esfuerzo de prevención ni de gestión de riesgos. Y viviré apagando incendios, como vivimos continuamente, ¿o no? ¿Está? Bien. Les estoy dejando ideas. Josefina, por favor, antes de que yo me vaya en esta semana, hazme acordar que te mande este PowerPoint para que lo puedas repartir y todo con todo gusto. Pensamiento estratégico y enfoques. Miren, si queremos pensar estratégicamente, lo primero que tenemos que tener es una visión holística, integral y dinámica. Holística, integral y dinámica. Transdisciplinaria. Okay. Tenemos que aprender a leer la complejidad, sus estructuras y funcionalidades. La cosa está complicada. Bueno, tenemos que ver qué diablos es eso y qué significa. La dinámica de cambio, dije cambio. El cambio puede ser bueno o malo, puede ser evolución o involución. Pero es cambio y cambia. El ritmo, la dirección, las consecuencias. El análisis sistémico formal y blando. Todos conocemos a von Bertalanffy, el creador de la teoría sistémica. Sí. Bueno, por favor lean a Peter Shekland con los sistemas blandos, los soft systems. Es importantísimo porque es lo que estamos viviendo todos los días. Los sistemas emergentes que no están consolidados. ¿Perdón? Peter Shekland, norteamericano. Por favor. Tiempos estratégicos, ya lo dije. Cortísimo, corto, mediano y largo plazo. ¿Tienen una medida? Sí, tiene una medida para cada tema. No es una medida estándar. Está claro lo que acabo de decir. Cada tema, el cortísimo plazo tiene una duración. Cambia el tema y cambia la duración. Y así sucesivamente los tiempos estratégicos. Grado y profundidad de la anticipación estratégica. Pregunta. A mí me gustaría que mi agencia de inteligencia, o la de ustedes acá en República Dominicana, si yo le hiciera hoy la pregunta que voy a hacer, me la pudiese responder. En cuanto al grado de anticipación estratégica, en una escala elemental, alta, media y baja, a mí me gustaría que me dijeran si la inteligencia estratégica en anticipación estratégica para la toma de decisiones a nivel nacional, ¿está claro lo que estoy diciendo? ¿Me puede decir cuál va a ser la evolución económica del dólar, del yen y de la rupia en las próximas 2 semanas? Siéntense a esperar la respuesta. ¿Está? Pero además, ¿cuál es la profundidad de la respuesta si me la dan? ¿Y cómo se mide la profundidad? ¿Investigó República Dominicana solamente? ¿Investigó el Caribe? ¿Investigó Caribe-Centroamérica? ¿Investigó América? ¿O investigó el planeta? ¿Está claro? Pues son cosas distintas. Bien. Uso combinado y simultáneo de 3 lógicas.
tenemos que aprender a pensar con tres lógicas funcionando al mismo tiempo. La lógica formal, la que nos enseñan normalmente en la universidad. La famosa lógica fluida, donde el mayor autor conocido es Edward de Bono, y que es interesantísimo, Y la lógica borrosa o difusa, con su formulación matemática o con su formulación no matemática, donde otra vez aparece el nombre de Peter Sheklar. Tres lógicas, tres procesos de acercamiento al futuro. La deducción, lo más conocido, la deducción. La inducción, el camino inverso. Y la abducción, que es un mix entre inducción y deducción. ¿Conocían el término de abducción? Les voy a dar un ejemplo. Imaginen ustedes un lugar en Europa, un camino en la Edad Media, camino de piedra, una senda vecinal, un señor anciano sentadito, descansando a la sombra de un gran árbol. ¿Sí? Y entonces viene un montón de caballos con el capitán de la guardia del señor. Se paran frente al anciano y le pregunta al capitán: anciano, ¿el señor ha pasado por acá? El anciano mira el piso detenidamente y le dice: sí, el señor ha pasado por acá. ¿Cuándo y a dónde fue? No sé y no sé. Y entonces el capitán desenvaina la espada y le quiere cortar la cabeza, y el sargento le dice: pare, tiene razón. ¿Por qué tiene razón? Porque lo que sucedió fue lo siguiente. El señor es el único caballero a caballo que tiene un caballo que usa herraduras de plata. Y lo que el anciano vio en las piedras fueron 2 brinas de plata. Por lo tanto, el señor había pasado por ahí, pero no podía saber ni cuándo ni para qué lado. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Esto es inteligencia, ¿eh? Esto es cuando no se puede hacer toda la inteligencia, la abducción. Sigamos. 3 entregas del cerebro humano. 3 entregas del cerebro humano. Hoy estamos de moda con la inteligencia artificial, ¿no? Le falta rato a la inteligencia artificial para que nos llegue a igualar. Le falta, pero un rato largo. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial lo que está haciendo es imitar las conexiones neuronales estándar que realiza el ser humano. Pero todavía no ha logrado descifrar las conexiones neuronales originales y no estándar, que son la base de una habilidad del cerebro humano que no hace ninguna tecnología, que es la interpretación de la información. Es otra información. La interpreta. A ver, no se confundan. Hay muchos que dicen que interpretan la información haciendo un corte y pego, un collage. No, eso es collage, eso es corte y pegue. Eso es procesamiento de la información. En cambio, inteligencia es interpretación. ¿Está? No hay tecnología que la pueda imitar todavía. Esa es una de las entregas. Si puedo interpretar pensando en futuro, puedo imaginar y diseñar posibles escenarios de futuro que no sé si van a ocurrir. Y además, puedo especular, tercera cosa, especular, para analizar los riesgos y oportunidades de cada uno de esos escenarios futuros si llegan a ocurrir, y tomar anticipadamente las decisiones para prepararme por si ocurre. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Ese es el pensamiento estratégico moderno, mis queridas amigas, mis queridos amigos. Dejemos de leer la historia, por Dios santo. ¿Está? Y por último, diseño y revisión metodológica permanente. Hemos diseñado 19 métodos en 30 años. El método MEYEP va por su versión 4. Hay otros métodos que tienen su versión 5. Significa que
Los 19 métodos hay que multiplicarlos por 3 o por 4 o por 5 porque los revisamos cada tanto. ¿Está claro? Ese es el trabajo moderno de la metodología que tiene que estar al tiempo y forma. ¿Los aburro? A ver, ¿quién de ustedes recibió clases, realmente clases, por lo menos más de 10 horas de interacción humana? Levanten la mano. Como materia, como tema, como estudio. No se amontonen, no se les rompa el hombro. No. Bueno, ya me respondieron. Este es uno de los problemas más graves que tenemos en América Latina. No hay clases de interacción humana y todo lo que estamos haciendo hoy, en este preciso instante, es una interacción humana entre ustedes y yo. ¿Está claro? La hacemos con nuestra esposa, las buenas y las otras. Yo ya tengo como 57 o 58 años casado, me olvidé el número. Entonces, algunos amigos me preguntan, ¿por qué tanto tiempo? ¿Cómo hiciste? Le digo, porque soy un tipo inteligente. Cuando cometo un error no repito. Espero que no me escuche mi señora. Pero bueno, quiero decir interacción humana. Vivimos en interacción humana porque somos gregarios, ¿sí? Y no nos han enseñado ni en la escuela primaria, ni en la escuela secundaria, ni en la universidad lo que es la interacción humana. Entonces me voy a tomar el atrevimiento de comentar durante 2 minutos qué es la interacción humana. Es lo que sucede en el vínculo entre actores, entre cualquiera de nosotros, 2, 3, 4, 5. En ese vínculo, siempre, atención con lo que digo, estarán presentes 4 categorías de intereses, siempre. Están todos presentes, siempre. En cooperación, en competencia y conflicto. Lo que pasa es que la interacción, en algún momento, uno de esos intereses toma el mando y parece que estuviéramos cooperando, pero sigue habiendo en el sustrato áreas de competencia y de posible conflicto. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Y esto puede mutar y puede cambiar. Por eso su análisis requiere enfoques interdisciplinarios. ¿Cuál es el vehículo de toda interacción humana? Lo que estamos haciendo. Los estoy aburriendo con mi palabra, con la comunicación. Incluso el silencio es una enorme comunicación. En los años 1700, en lo que hoy es Dinamarca, se acuñó una frase para el mundo diplomático. Y me parece que es fantástica porque tiene total vigencia. Esa frase en el mundo diplomático, imagínenlo ustedes, dice: silencios y ausencias son mensajes a gritos. Es decir, en una relación diplomática, alguien que no habla o alguien que no va está mandando un mensaje. ¿Está claro? La importancia de la comunicación. Y el vehículo es el mecanismo es la negociación de todas sus formas. Por ejemplo, ¿quiénes han hecho cursos de negociación? Bien, algunos han hecho cursos. ¿Me pueden explicar cuáles son las bases de la comunicación intercultural? Bueno, nosotros tenemos diseñado el método de negociación intercultural, que no lo tiene ni siquiera la escuela de Harvard. Está claro lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Y por qué lo hemos hecho? Porque hay muchos países latinoamericanos que son pluriculturales, son multiculturales, y necesitamos aprender a dialogar con eso. ¿De acuerdo? Bien. ¿Los actores actúan desde la realidad? Ninguno de nosotros jamás ha actuado desde la realidad. Nunca. Actuamos desde nuestras percepciones de la realidad.
Hay un libro, estoy tratando de acordarme el nombre del autor, porque veo que tú anotas los libros. Hay un libro que tiene como título una pregunta. ¿Es real la realidad? ¿Está? Ya me voy a acordar antes de que me vaya el nombre del autor. Fantástico. Y es lo que dice, no operamos desde la realidad, operamos desde nuestra realidad, que no es la misma que la tuya ni la tuya. Está claro lo que estoy diciendo. Y además, todo este proceso genera influencia desde el entorno, la recibe y genera hacia el entorno. Estamos empezando a meternos en un sistema complejo y muy importante. Un abogado y sociólogo argentino, Adolfo Crito, escribió un libro, uno de los mejores libros que hay en mi país de investigación científica. ¿Está? Y decía lo siguiente: en el ser humano, lo primero que aparecen desde muy chicos son creencias. Voy a ir muy rápido, algunas de esas creencias generan motivaciones. Algunas de esas motivaciones suben de rango y se convierten en intenciones en el ser humano. Y algunas de esas intenciones el ser humano las lleva a cabo en acciones. Pues el problema que tenemos es que nunca vamos a saber cuáles fueron sus creencias, las motivaciones y las intenciones de los actores, aunque se los preguntemos, porque ellos tampoco lo saben decir. Lo único que vamos a conocer son las acciones. ¿Está claro lo que estoy diciendo? No sabemos qué hay detrás de todo eso. Y no sabemos detrás. Y entonces, el tema es que para conocer esto es donde empezamos a ver en temas de seguridad y en temas específicos de seguridad ciudadana, la anticipación o el resultado. Es un tema durísimo y quiero mostrarles otra cosa. Y ustedes me pueden estar diciendo que no estoy hablando de prospectiva. Sí, estoy hablando de prospectiva, porque la prospectiva es imposible hacerla si no conocemos todo esto. Alrededor de 1930, dos sociólogos de la educación alemanes que estudiaron la educación en Occidente. Y dijeron, hay dos sistemas simultáneos de educación que no siempre funcionan en sintonía. La educación formal, escuela primaria, secundaria, terciaria, universidad, y la transmisión de cultura. Lo que se aprende en la casa, en la acera, en la iglesia, en el supermercado, en la cancha de fútbol, en el club. ¿Sí? Ellos aseguraban de que ahí, en esa transmisión de cultura, se consolidaban o debían consolidarse los valores. Y advertían, 1930, que si la transmisión de cultura se debilitaba o mutaba o se diluía, no había sistema formal de educación que lo pudiera reemplazar. Por lo tanto, si vamos a trabajar en seguridad ciudadana, que es uno de mis fuertes, cuyo blanco de trabajo son las conductas, lo primero que tenemos que mirar no es si tenemos escuelas, sino qué pasa en nuestras casas, por decirlo de alguna manera. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, qué pasa en la transmisión de cultura. Porque ahí es donde tenemos lo bueno o lo que falta. En América Latina falta un montón. La prospectiva nace en fines de 1900, de la década del 50, principios del 60. Hoy es adulta y hoy está en una transformación para modernizarse. Ha recorrido un largo camino, hoy es una disciplina científica reconocida, seria y adulta. No me voy a detener en esto. ¿Qué es la prospectiva? Ahí son frases. La prospectiva de investigación de futuros es el estudio sistemático de posibles condiciones de futuro. Incluye el análisis de cómo estas condiciones
podrían cambiar como resultado de la aplicación de políticas y acciones y las consecuencias de esas políticas y acciones. Este párrafo marca lo que hoy hacemos en perspectiva estratégica anticipativa. Yo analizo el futuro de República Dominicana, de un área o del país, lo analizo varios años adelante, saco todas las conclusiones, pero después digo, puede pasar esto, puede pasar esto, puede pasar esto. Hasta allí es una actitud un tanto pasiva, porque estoy tratando de leer futuros posibles y esperar a ver si ocurre. El corazón de la perspectiva estratégica moderna es que en medio de todo ese estudio y a pesar de lo que puede pasar y de sus riesgos y oportunidades, yo tengo el derecho de definir el escenario opuesto, a dónde quiero llegar. ¿Está? Y el planeamiento estratégico anticipativo montado en perspectiva es eso. Es decir, el escenario apuesta, el escenario deseado. ¿Qué es lo que quiero construir? ¿Qué República Dominicana quiero en el 2050? ¿Está claro? Así de sencillo. Bueno, pero lo que pasa es que parece que puede haber un escenario de cambio en América Central. Listo. Perfecto. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son las oportunidades? Voy a trabajar para hacer gestión de riesgos, para hacer prevención, porque quiero lograr lo que quiero lograr. Este es el objeto de la perspectiva estratégica moderna activa, no la que hace la sola lectura del futuro, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante. Voy a pasar algunas cosas. Fíjense que en el propósito, para ser muy claros, el propósito no es conocer el futuro porque es imposible conocer el futuro. Nadie va a poder conocer jamás el futuro, no se puede predecir el futuro. Nos podemos acercar a posibles futuros, ¿de acuerdo? Entonces, no le pidan peras al horno, no le pidan predicciones en un terreno donde es inmoral intentar hacer, fíjense lo que dije, inmoral tratar de hacer previsiones. Podemos acercar probabilidades, posibilidades de futuro. ¿De acuerdo? Voy a seguir porque ustedes van a tener todos estos textos para analizarlos a fondo. Hoy, precisamente la demanda desde el mundo empresarial, privado y del mundo público nos dicen que los aportes de prospectiva tienen que tener esas condiciones. Tiene que ser práctica, realista, eficiente, atender a diversas demandas y adaptarse a cambios, recursos y limitaciones. Esa es la razón por la cual nosotros en los últimos 34 años hemos llegado a diseñar 19 métodos. Tenemos un método para crear y poner en servicio sistemas de alerta temprana, para analizar los riesgos y oportunidades de cualquier situación de futuro. Tenemos métodos para ordenamiento territorial y urbano, etcétera, 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 etcétera. ¿De acuerdo? Y hemos ido atendiendo a estas demandas. Incluso tenemos un método flash que permite hacer un análisis frente a crisis, a posibles crisis y emergencias en 2 días. Con un equipo de analistas entrenados, en 2 días se hace todo un estudio de perspectiva. Hoy, la demanda fundamental son prevención, gestión de riesgos y balance estratégico. El balance estratégico es la posición que tiene cada actor, hoy por ejemplo República Dominicana, para mantenerla o mejorarla frente, por ejemplo, al área caribeña y centroamericana, por decir una cosa, ¿de acuerdo? Y la solución es anticipación estratégica continua. La anticipación estratégica continua es un desarrollo nuestro que nació en 1999 y se consolidó en el 2010, tiene ya 14 años, y nos ha dado muchos resultados. ¿Qué es la anticipación estratégica continua? Ahí ustedes pueden leer el concepto que quedó acuñado en el 2010. Capacidad para analizar continuamente el futuro y detectar anticipadamente riesgos y oportunidades que cada futuro posible podría provocarnos. Ahí está la clave.
¿Saben lo que es? Pregunto, ¿tenemos algo de información de eso hoy? Esto es lo que tenemos que lograr. Esto es lo que tenemos que lograr. Porque eso es lo que le permite a los ejecutivos decidir, planificar y operar en tiempo y forma con anticipación. Con anticipación para cumplir sus objetivos y proteger sus intereses. Pero este es el trabajo cotidiano de las agencias de planeamiento y de las agencias de inteligencia. Y en seguridad y defensa ni les cuento. ¿No es así, Josefina? Lo dije recién en el ejemplo, buscamos el grado y la profundidad de la anticipación estratégica para cada tema puntual. ¿Ok? Voy a seguir y lo voy a pasar por alto. Los tiempos de análisis ya los vimos, sigo y paso. Lo que se ha hecho siempre, sin perspectiva, mucho pasado, libros de pasado, diagnósticos de presente y un futurito. Normalmente por tendencias, por proyección. ¿Sí? Lo que hoy tenemos, y como tenemos que trabajar, es así. Es lo suficiente del pasado. Yo no necesito toda la información del pasado. La primera pregunta de hoy es, ¿qué información necesito? ¿Está? Y voy a buscar esa información, no todo el pasado. No toda la lectura, no todo el tema, sino voy a buscar eso. Miren, cuando yo empecé a trabajar en inteligencia estratégica hace mucho, el gran problema es que no teníamos información, había que buscar información. ¿Sí? Y perdíamos horas buscando información. ¿Saben lo que pasa hoy? Todos nosotros no nos damos cuenta que estamos desinformados por saturación de información. ¿Está claro lo que acabo de decir? Y entonces hay tanta información, que estamos saturados y la pregunta es, ¿cuándo y cuánto pensamos? ¿Cuándo y cuándo analizamos? ¿Y cuándo y qué saco de conclusión? Ah, no, sigo informándome. Y sigo informándome. Estamos desinformados por saturación de información. ¿Está claro? Entonces, lo primero que tengo que hacer es parar la máquina. Dejarnos tiempo para pensar y para analizar. ¿Ok? Tenemos que empezar a hacer un cambio profundo. Y un cambio profundo es sobrevolar el futuro. Lo volamos, pero lo volamos y lo vemos. Pero lo tenemos que señalizar, marcar, poner picas, poner cosas, poner llamadas en ese futuro. Pero también tenemos que planear la construcción del futuro. Porque podemos planear la construcción de nuestro futuro. A ver, cada vez que te acuestas a dormir la siesta, estás permitiendo que tu vecino construya el futuro en el cual vas a tener que vivir. ¿Quedó claro lo que dije? Duerman la siesta de vez en cuando, pero no demasiado. Pero esta es la realidad. Tenemos que obtener información anticipativa de navegación. A ver, diarios digitales, radios, montones, televisión, redes sociales. Todo eso es historia. En eso no hay una sola información de futuro, ¿o sí? No, es pura historia. La información de futuro se construye. Futuro deseado, sistemas de alerta temprana, anticipación continua. ¿Cuál es la síntesis de estos primeros principios operativos? Procesos, herramientas y aportes metodológicos.
Esta es el caldero con el cual tenemos que trabajar. No sé, yo no he detectado nada y hace más de 4 meses que estoy investigando. Creo que en República Dominicana de prospectiva no hay un solo curso. Logros. Gestión de riesgo y prevención para evitar de que me condecoren como capitán de bombero apagador de incendios. ¿Está? No quiero esa medalla, no me sirve, no quiero apagar incendios. Pero hay un señor que hace 2500 años, escribió algo y dijo: el mejor general es el que llega a una batalla sin pelearla. Sun Tzu. Está claro lo que dije, ¿no? El arte de la guerra. Un libro de cabecera. Si no hacemos gestión de riesgo y prevención, vamos a tener que pelear la batalla. La única forma de no pelear la batalla es eso. Es la anticipación estratégica. Anticipación estratégica continua, en los 4 plazos, continua y permanente. Este es el desafío. La empresa, el negocio, el país, la provincia, la región, el municipio o la persona que no se anticipe estratégicamente y continuamente va a pagar. Entonces tenemos que hablar de un cambio cultural. Tenemos que pasar de la reactividad, de la reacción a la proactividad. Tenemos que estar antes que ocurra. Tenemos que dejar de corregir, reparar y reconstruir para crear, prevenir y construir lo nuestro, el futuro deseado. Y para eso hoy nosotros trabajamos con 3 niveles. La anticipación de coyuntura o inteligencia de coyuntura para el cortísimo y el corto plazo tiene sus métodos, tiene su ritmo, tiene sus cosas, totalmente distinto. La anticipación o inteligencia estratégica para el mediano y largo plazo, pero ha aparecido esta nueva forma de trabajar, que es la preinteligencia. ¿Qué es eso? Se lo voy a explicar con un ejemplo que es válido porque lo hacemos. ¿Cuáles van a ser los nuevos delitos juveniles de los chicos que hoy tienen entre 5 y 10 años, pero que están metidos de cabeza en la tecnología de los iPhone y de las tablets? ¿Perdón? Claro, por eso, pero ¿cuáles van a ser? Entonces, esto es preinteligencia, no es hacer inteligencia, es decir, necesitamos hacer investigaciones científicas. Preguntas, ¿cuáles van a ser los cambios de modus operandi de todo lo conocido? Y segundo, ¿cuáles van a ser los nuevos modus operandi de acuerdo a las nuevas tecnologías? Está claro lo que estoy diciendo. Todo eso es preinteligencia, todo eso es investigación. Toffler, que falleció hace poco, brillante, con un pensador prospectivo brillante, decía que los factores de poder son 3: riqueza, violencia y conocimiento. Entonces, voy a ser muy cortito con esto. ¿Los malos tienen riqueza? Sí. ¿Pueden ejercer la violencia? Por supuesto. ¿Tienen conocimiento? Sí. Los buenos, nosotros, ¿tenemos riqueza? No, nunca alcanza la plata. ¿Podemos ejercer todo tipo de violencia? No, gracias a Dios. No, gracias a Dios. ¿Qué es lo que nos queda? El conocimiento. ¿Del pasado o del futuro? Está claro lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Dónde está la clave? De la supervivencia. De la supervivencia.
de las sociedades. Pero estamos en un país, República Dominicana, lo mismo que en Argentina, y tenemos algunos desafíos estratégicos del proceso decisional a nivel país, a nivel provincia, no les digo a nivel municipal. Lean los dos que he puesto, de muchos. El primero, complejidad de los temas sobre los que debe decidirse. Hay muchos que deciden y tienen que decidir sobre temas que no tienen la menor idea de cómo son, o sí o no. Está claro lo que estoy diciendo, ¿no? Y segundo, complejidad y dispersión del proceso de análisis, que es un factor organizacional. En esta división de este ministerio no comparten la información con esta otra división, ni tampoco con otra. Y si en algún momento la comparten, este ministerio no la comparte con el otro ministerio. ¿Está claro lo que dije? Bien. Estoy describiendo la realidad, ¿eh? Cuatro preguntas mágicas. ¿Qué debo hacer? Todo el mundo cree que sabe lo que tiene que hacer. Bienvenido. ¿Qué no debo hacer? Pues sería un error o contraproducente. ¿Cuántas veces estudiaron qué no debo hacer y tomaron decisión de que esto no lo voy a hacer porque decidí que esto no lo tengo que hacer? ¿Cuántas veces lo hicieron? Muchas dice. ¿Qué debo tratar de impedir que ocurra? Los riesgos. ¿Me explico? ¿Qué debo de tratar de intentar que ocurra o que se configure? Las oportunidades, el escenario deseado y demás. Estas cuatro preguntas deberían ser los motivadores de toda la interacción humana de manera permanente. Ya voy terminando, ¿eh? Rápidamente ustedes tienen una lista ahí de aportes de la perspectiva al proceso decisional. Anticipación, gestión de riesgos, prevención, balance estratégico, alerta temprana, prevención de conflictos, construcción de futuro deseado. Yo esto lo manejo desde hace muchísimos años. Naciones Unidas a mí me honró en 1990, reconociéndome como experto latinoamericano en prevención de conflicto y paz. Así que fíjense los años que llevo metido en este negocio, ¿no? Ya en ese momento me reconocieron, así que lo traía de antes, ¿no? Después la OEA también lo hizo y después la PUWASH Conference también me reconoció en esa línea. Así que hace muchos años que estoy en esto. Vamos a hablar rápidamente de los analistas. Esto ya lo dijimos, los analistas, el uso de las tres lógicas, los tres procesos, así que voy a pasarlo porque ya lo repetimos. Pero fíjense ustedes, analistas estratégicos y de inteligencia tienen que tener capacidad de diseño de investigación, porque cada caso es diferente. De búsqueda, ¿de qué? De información, de contactos, de todo lo demás. De análisis, de interpretación. No es cuestión de leer y copiar lo que leí, porque eso es vivir de ideas prestadas. Está claro lo que acabo de decir, ¿no? De especulación, de simulación, de síntesis, de dirección de investigación, de comunicación, de actualización y seguimiento y de anticipación continua. Esto es un analista senior. Esto es un analista senior. Más o menos unos cuantos años para lograrlo. Nosotros tenemos que pensar en una organización de planeamiento estratégico de inteligencia con analistas junior de coyuntura y senior de coyuntura, son distintos niveles de capacitación. Analistas junior de anticipación estratégica, mediano y largo plazo y senior. Directores de equipos de análisis de anticipación estratégica. El director de un equipo de análisis no analiza, dirige el equipo. Es una cosa totalmente distinta. Dirigir un equipo de análisis no es sencillo, es muy complicado, porque además tengo que saber si los analistas la están haciendo bien o no. Está claro lo que estoy diciendo, ¿no?
Analistas senior y junior de preinteligencia, analistas capacitados para encarar el diseño y puesta en servicio de metodologías y de herramientas metodológicas. Van a suceder cosas para las cuales hoy no hay ningún método. Va a haber que diseñarlo. ¿Está? Esto es lo que nosotros hemos hecho en los últimos, desde el año 86, que iniciamos la investigación metodológica. Para el cortísimo y corto plazo, el método FLASH, el método de sistemas de alerta temprana, la creación de centros de anticipación estratégica, el método de SIC, que es el método de escenarios emocionales y psicológicos altamente críticos. La pandemia todavía nos está haciendo vivir eso. ¿Está? El HEXAN, que es el hexágono estratégico de análisis rápido, para el mediano, bueno, ahí ustedes tienen toda esa carga metodológica. Pero hemos ido desarrollando para cada uso y para cada condición. Y por último, ¿qué buscamos con todo esto? Anticipar, básicamente anticiparnos. Segundo, obtener los mapas de riesgo y oportunidades a futuro de las posibles situaciones que se podrían presentar. Un logro, poder crear sistemas de alerta temprana. Si no conozco los riesgos, no puedo crear sistemas de alerta temprana. Resultado, prevención, gestión de riesgo, balance estratégico. Estamos frente a una disciplina científica que es la prospectiva estratégica, muy desarrollada, muy adulta y realmente con una potencia impresionante. Muchas gracias. No cometan semejante error. Y voy a explicar por qué. Los colombianos hablan de nosotros, los argentinos, con una adivinanza. Dicen, ¿cuál es la forma más segura del suicidio de un argentino? Y la respuesta es que se trepe al ego y se tire, porque lo tenemos muy alto. Con ese aplauso no me han hecho subir el ego. Lo único que lograron es que aumentaron mis honorarios. De verdad que lo que hemos recibido esta noche ha sido magnífico, porque desglosar lo que es la metodología de la prospectiva, la interpretación y cómo se aplica esto a lo que es la seguridad, la defensa, la gestión de riesgo. Y nosotros en nuestro país estamos necesitados de planificar a esos niveles. O sea, esperamos que haya sido de provecho y que ustedes se podrían convertir en multiplicadores. Surge un reto aquí, doctora Josefina Reynoso Chicón, en virtud de que en nuestro país no se capacita en base a esta metodología. Entonces, el Centro de Estudio de Seguridad y Defensa, CESEDE, tiene la oportunidad de planificar e implementar y proponer una capacitación en este sentido. Depende de usted. Otro reto que tenemos es con relación a la fase de las preguntas y las respuestas. La doctora Josefina Reynoso dijo que son 4 preguntas. Entonces, hacemos un ejercicio. Tenemos 5 filas y el auditorio está abarrotado. ¿Usted cambia o mantiene la posición? No, ya aquí tenemos la primera. ¿Qué usted dice? Ok, 1, 2, levantaron la mano aquí, 3, 4, 5. Aprovecha tu turno. Pero tratemos de ser específicos, o sea, puntual con la pregunta. Sí, muchas gracias. Lo que pasa es que el expositor habló sumamente amplio de
de asuntos que uno se pone a pensar y uno ve como un mundo futuro incierto. Si una persona no está rotundamente preparado y calificado en todos esos términos que el expositor utilizó para mostrarnos a nosotros ciertas proyecciones, porque suponemos que aquí lo vimos diminuto, pero lo que se proyecta ahí es bastante grande. Entonces, cuando él dice, todavía estamos viviendo el tiempo, esos tiempos, la pandemia nos está haciendo vivir todo ese asunto que estamos mirando. También nos hizo pensar él cuando escuchamos la primera conferencia de la posverdad, que fue como en el 2016, la dio el presidente Fernández, y nos hizo pensar todo eso, porque parece que en el 2020 se rompe un sistema que antes estábamos acostumbrados en todos los conocimientos de la historia, hasta donde nosotros teníamos acceso, y ahora se presenta como un futuro incierto por una persona que no esté calificado, preparado, que tenga las estrategias de manera amplia, el conocimiento específico para determinar un futuro asegurado, porque cuando él mencionó por lo menos eso, los niños de tal edad que están proyectando su mente en un equipo tecnológico, ¿qué podemos nosotros conocer en el futuro, lo que va a pasar con estos? Y de verdad que uno se asusta como madre. Entonces nosotros quisiéramos, ¿cuál será la estrategia del conocimiento pleno, donde hay tanta información que nos hizo pensar, en la que nosotros debemos prestarle interés mayoritario para que nosotros podamos asegurar un futuro seguro, donde hay ahora mismo tanta corriente que uno no sabe por dónde poner el paso? Entonces, en esto que usted ha mostrado esta noche, tanta información en simples palabras que hacen a uno pensar un laberinto de informaciones que uno puede hacer para asegurar un futuro familiar, un futuro personal, un futuro a tu profesión. Cómo usted puede competir con el ambiente futuro que se le espera, etcétera. Dónde enfocar la mirada ahora mismo para que usted tenga una seguridad futurista garantizada. Bien, garantizada no existe, así que lamento esa última parte. Esa palabra bórrela, no la puse más, porque no se puede garantizar el futuro. Pero sí es muy importante para quienes trabajamos en el futuro. Le voy a decir rápidamente para dar lugar a las otras preguntas. Muchas veces a nosotros nos duele el alma, el corazón y el estómago cuando hacemos estudios de futuro y vemos las cosas que pueden llegar a pasar. No sé si me explico lo que estoy diciendo, si ustedes me entienden. Por lo tanto, nuestro trabajo también tiene un ribete de riesgo estresante y de riesgo incluso de salud, en muchos casos. En los ámbitos de seguridad y defensa, mucho más, sobre todo en los ámbitos de seguridad. Pero para su pregunta y para responderle, yo le diría que hoy debemos todos nosotros ser conscientes de reubicarnos como seres humanos en el mundo, porque pareciera que por la tecnología, por un lado, por aspectos negativos como la narcocriminalidad, por otro lado, el ser humano está perdiendo fuerza y está perdiendo sentido. No. La tecnología va a seguir avanzando, nos va a seguir asombrando, pero no nos olvidemos que hoy toda la tecnología que hay, y dentro de 50 años toda la tecnología que habrá, es porque siempre hubo, al principio, un ser humano que pensó en ello. Esa posición del ser humano de ser el creador del futuro, lo tenemos que mantener y lo tenemos que desarrollar. No nos equivoquemos, no perdamos de vista que nos pasen por encima la anticultura por un lado y el miedo a la tecnología por otro lado. Estoy diciendo cosas muy sensibles, pero no nos olvidemos de que el ser humano todavía sigue siendo el eje de la creación. ¿Está? Otra. Muy buenas noches.
de nuevo. Yo tengo dos preguntitas y voy a ser breve. La primera es con respecto... Como las ofertas del tiempo. Voy a aprovecharla. La primera es en base al libro que usted me estaba diciendo que no recordaba el título o el nombre, que se refería a la realidad. Es la realidad... Paul Watzlawick. Eso lo tenía aquí anotado ya, porque lo busqué por internet. Me acordé. Sí, le quería preguntar a ver si era él. Gracias. Y la segunda, usted decía en su exposición que las tendencias tienen 4 plazos: cortísimo plazo, corto plazo, largo plazo y mediano plazo. Esos son los plazos estándar estratégicos. Ok, Sí. entonces en base a eso quiero preguntarle qué cosas hacen que una tendencia sea más duradera que en otras ocasiones. Por ejemplo, se puede prever con el pasado, como usted decía, qué cosas hacen que una tendencia sea más duradera. A ver, estás muy focalizada en la tendencia. Tienes que salir de allí. Una tendencia, leyendo, como se hace una tendencia, leyendo la historia, la puedes llevar al cortísimo, al corto, al mediano o al largo plazo. Todas las tendencias. El tema es si esa tendencia va a sobrevivir en la realidad en cada uno de los plazos. ¿Me explico? Que eso es lo que yo decía. No es el tema de la tendencia, es el tema de los cambios que modifican la estructura general de lo que estamos viviendo. Entonces, de alguna manera, cuando tú elaboras una tendencia y la empiezas a ver y la vas lanzando para los distintos tiempos estratégicos, te das cuenta rápidamente si esa tendencia tiene capacidad de supervivencia más allá del corto plazo. En general, todas las tendencias cortísimo, la mayoría corto plazo sobreviven. El problema empieza en el mediano y largo plazo. ¿Está? Y entonces eso es no porque la tendencia se caiga, es porque las condiciones del entorno cambiaron. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Es decir, no prepares la comida para la cena cuando lo que vas a hacer es desayunar. La que sigue, por favor. Buenas noches. Inicialmente, profesor, quiero felicitarlo por su magistral conferencia. Tiene muy buena capacidad de retención y mucho conocimiento. En la introducción que usted realizó, cuando trataba la filosofía, especificó que la prospectiva era una ciencia y una disciplina. Pero también, más adelante, habló de presunciones. Entonces, mi primera pregunta ¿es la prospectiva una ciencia o una pseudociencia? Número 1. Voy contestando de a uno. No, la prospectiva es una disciplina científica y ojalá se mantenga como disciplina. Yo soy un enemigo de llamarle ciencia a la prospectiva y voy a explicar por qué. Una ciencia en su desarrollo tiene un objeto teórico, un objetivo que le es propio. En cambio, la prospectiva, el objeto teórico es la toma de decisiones, que es ajena a la prospectiva, es externa. Por lo tanto, mejor que siga siendo una disciplina científica. Tiene su método de aplicación externa. ¿Está? Esa es la razón por la cual algunos prospectivistas nos mantenemos en que sea una disciplina científica y nos negamos a que sea considerada como ciencia. Aparentemente parece más una herramienta. Es una herramienta, es una herramienta. El concepto de herramienta es un concepto genérico. A ver, voy a usar un término que se usa, cuando se usa en esto que estamos hablando, se usa dentro de del lenguaje científico. Una herramienta, llamarla una herramienta es un uso vulgar. El uso específico es metodología prospectiva.
Pero es un detalle, yo diría, de uso de palabras. ¿Ok? Bien, la segunda pregunta, ¿cuál es el futuro de esa disciplina científica con la tecnología de la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, insisto, lo que está haciendo es copiar los enlaces neuronales permanentes o comunes o repetitivos del cerebro. Hasta hoy, y no hay ningún indicio de que estén cerca, la inteligencia artificial no ha logrado reconocer las cifras de millonésimas de posibilidades de combinaciones neuronales que el cerebro humano tiene y que yo lo marqué dentro del campo de la interpretación que se basa en eso. Por lo tanto, es lo mismo, está pasando lo mismo que pasaba hace 15 años, 18 años. Yo recuerdo en mi país, en un congreso internacional, estaba el gerente para América Latina de Oracle, la empresa de software y demás, presentando Business Intelligence. Y yo le dije, por favor, no mienta. Eso no es Business Intelligence, eso es Business Information. ¿Está? Porque no hace inteligencia. Lo que hace es procesar información. Se armó una discusión, ustedes se imaginan, cuando le dije eso en medio del escenario, y además se la gané, porque además después me invitó a tomar un whisky, que yo me dijo, tiene razón, pero es un tema de marketing. Me lo dijo. Entonces, no nos confundamos, no sé si me explico lo que estoy diciendo. Excelente exposición. Tuve que elegir de qué le iba a decir. Con relación a la parte que usted estaba hablando sobre interacción humana, que usted bien especificó, de que no hay una materia que se llame como tal que no enseñe, como por ejemplo que no enseñen matemáticas, ciencias sociales, no hay una materia que no enseñe interacción humana, pero yo difiero un poco en esa parte porque usted mencionó varias características de lo que usted nos explica sobre interacción humana. Los conflictos, la diferencia, hay alguien que tiene un rol de mando, hay otros que asienten pero no necesariamente están de acuerdo, pero como hay un rol de mando, siguen instrucciones. Entonces yo creo que los deportes aplican de las partes que usted mencionaba, como por ejemplo trabajo en equipo, resolución de conflictos y que tienen que enfrentar las frustraciones. Hay dos equipos, uno contra otro, tienen que solucionarse, tienen que debatir o tienen que jugar uno contra el otro, tienen que asumir la frustración el que pierda y tienen que aceptar un liderazgo del que elijan entre el equipo de quién va a guiar a los demás. Aunque hayan personas dentro del mismo equipo que no estén de acuerdo completamente, pero hay una mayoría que sí gana cuando están de acuerdo con el que está dirigiendo. Entonces, yo creo que la materia de interacción humana, aunque no la dan como tal, en las escuelas la aplican de cierta forma, porque a los niños cuando están pequeños, en el kinder, también le enseñan resolución de problemas. Tienen que compartir la masilla, tienen que compartir los colores, no puede golpear a tu compañero porque no es correcto. Entonces, de cierta forma nos dan pinceladas, aunque no una materia como tal, pero nos dan pinceladas de cómo debería ser la interacción humana. Gracias. 50% coincido contigo y 50% no. Como deportista que fui hace pila de años, y además por practicar deportes de alto riesgo, es decir, para que tengan una idea, a los 14 años hice cumbre en 4.800 metros sobre el nivel del mar en la cordillera de los Andes, a los 14 años. Así que me dedicaba a ciertas cosas, después buceo y algunas otras, básquet, etc. Lo que tú dices del deporte es cierto, pero una cosa es la aplicación y otra cosa es la comprensión y la enseñanza. Es decir, yo creo que un egresado, ¿sí?, de administración de empresas, entendida la palabra administración con el sentido norteamericano, alta gerencia, ¿okay? No administración
administrativa burocrática, sino alta gerencia, no puede salir de la universidad sin tener muy claro qué es la interacción humana y cuáles son todos los riesgos. Y yo lo expresé en una lámina. Mija, eso es un tema enorme y gigante. Yo creo que, como lo he dicho y lo he informado, yo creo que un abogado que no tiene idea de lo que es prevención de conflictos es medio abogado. ¿Por qué? Porque está solo para pelear el conflicto y no para prevenirlo. Esto lo he dicho. A ver, estoy hablando porque, para que tengas una idea, yo he realizado, a pedido de organizaciones, el análisis del futuro en América Latina de las carreras de administración de empresas, de abogacía, de economía y negocios internacionales y 7 u 8 carreras más. Las he estudiado en toda América Latina con montones de facultades ayudándome. Así que sé de qué estoy hablando porque he leído las currículas y todo lo demás. Por eso estoy 50% de acuerdo con lo que dice. Algo se enseña porque no puede faltar, porque es lo natural. Es la interacción humana en hecho. El tema es que no la estamos racionalizando y tampoco la estamos internalizando como un proceso que debe ser comprendido a fondo. Y voy a terminar porque lo que dijiste me da pie para mandar un mensaje destructor. No, pero no es culpa tuya. Vivo peleando con las universidades, con las facultades y con las carreras cuando me dicen nosotros tenemos toda nuestra carrera armada por competencias. ¿Ah? ¿Por competencia? Sí. ¿Por qué competencias? Competencias profesionales. ¿Así? ¿Dónde están las competencias de gestión en esa carrera? ¿Y dónde están las competencias sociales? Porque el egresado o es un tecnócrata, competencias profesionales, o es un agente social activo pleno, que trabaja para la gente. ¿Te quedó claro, no? Competencias de gestión y competencias sociales. No está en ninguna carrera. Así que yo soy hipercrítico con la universidad. He dirigido trabajos de prospectiva a 10 años de varias universidades en América Latina. Me he peleado desde el ayudante de cátedra hasta los decanos. ¿Ok? A partir de su experiencia y hablando un poco del tema de seguridad, quizás lo centramos en el tema de seguridad para el país. Nosotros nos dedicamos al tema del desarrollo de la alimentación en distintos países de las Américas y el Caribe. Y algo que sufrimos y que no encontramos muchas de las soluciones en la pandemia, como bien comentaba, es precisamente quién mide el riesgo país en el tema de alimentación. Hoy tenemos la crisis de los contenedores, tenemos la oportunidad del nearshoring y muchas otras cosas, pero cuando nosotros nos encontramos con analistas de riesgo país de otros sectores de la economía, todos traían perfectamente, sobre todo las transnacionales, medido cuándo tenían que desmontarse y cambiar de país por algún tema de riesgo, y los sectores agroalimentarios no, y hoy menos los países como tal. Entonces, cuando se viene la crisis, nos encontramos en que no había abasto, que no había flujo al final de cuentas porque las carreteras estaban cerradas, que no había una política pública interna para volverla una actividad prioritaria. Hoy, al final de cuentas, en su conocimiento, existen metodologías y organizaciones que detecten estos temas de seguridad alimentaria y qué tanto debería ser parte de esa seguridad alimentaria la fortaleza de un país. Creo que el tema de seguridad alimentaria es un tema vital para un país y sobre todo vital pensando en el futuro del largo plazo. Lo que pasa es que cuando hablamos de seguridad alimentaria tenemos que complementar el estudio de seguridad alimentaria con otros estudios del país.
¿Por qué digo esto? ¿Qué tipo de industrias se van a desarrollar? ¿Qué tipo de comercio se van a desarrollar? ¿Qué tipo de organizaciones humanas se van a desarrollar? ¿Qué tipo de ciudades, megaciudades o dispersión poblacional se va a hacer? Porque todo eso afecta al sistema. Entonces, tengo que estudiar solo el tema de seguridad alimentaria se puede hacer, pero no es un estudio seguro, porque la seguridad alimentaria tiene que asegurarse frente a un escenario complejo en desarrollo. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Eso por un lado. Segunda parte. No tengo información precisa de cómo está el tema de seguridad alimentaria en América Latina. Lo tuve en algún momento, pero hace como 5 años, antes de la pandemia. Por lo tanto, aquellos datos hoy no sirven. No, están totalmente fuera. Pero creo que es un desafío que tiene que encararse rápidamente. Y tiene que encararse rápidamente porque los daños potenciales por déficit alimentario en los primeros 7 años del individuo son para toda la vida. Entonces, ahí es donde tenemos que poner el ojo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, estoy dando cifras ustedes las manejan mejor. Eso por un lado. Por otro lado, usted mencionó mucho que venían en otras áreas de riesgo. Cuidado que el análisis de riesgo, si no se hace desde el enfoque prospectivo de los riesgos del futuro, seguimos haciendo análisis de riesgo con las lecturas del pasado. Y eso es muy peligroso. Yo he visto, para que usted tenga una idea, uno de los más importantes estudios jurídicos de mi país dedicado a lo que se llama derecho concursal, que es el que analiza las empresas que entran en problemas financieros, ¿sí? Me contrató y yo no soy abogado. ¿Pero saben por qué? Porque el dueño del estudio jurídico un día me dijo lo siguiente, era docente junto conmigo en unas cátedras, me dice, ayer vino un empresario que está con la soga al cuello y me dijo, sálveme doctor. Y yo anoche me pregunté qué significa salvarlo. Mantener la empresa, destruirla, hacer una cosa nueva. Y yo no sé, vos sos prospectivista, decime qué significa salvarlo. Está claro el ejemplo, me parece brillante ese ejemplo. Esto es lo que tenemos que ver. ¿Qué significa salvar algo? Miren, recuerden que Eduardo Balbi, cuando terminó la ponencia, dijo que con su aplauso no le aumenta el ego, sino sus honorarios. Entonces vamos a duplicar el aplauso, por favor, ¿no? Le cedo el micrófono a la doctora Josefina Reynoso Chicón, directora del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa, CESEDE, de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, para que se comunique con ustedes. Tenga, doctora. Gracias. Yo voy a pararme por respeto a este profesor que nos acompaña en el día de hoy y que ustedes no se pueden imaginar la satisfacción, el orgullo, lo bien que me hace sentir estar a su lado. Él me traslada a mis años de universidad, cuando en Chile estudiaba política estratégica. Me acordó a Sun Tzu, me acordó tantas cosas, planeación. Me acordó cuando comenzamos a trabajar aquí en la Fundación, en el área de seguridad, que los cursos de inteligencia y contrainteligencia teníamos como prerequisito el estudio de ajedrez, aprender ajedrez. El que conoce y aprende ajedrez, aprende a manejar la vida, la política, la estrategia, anticiparse y parte de lo que es la prospectiva. ¿Qué paso voy a dar para saber cuál ficha voy a mover?
Y así nos manejamos. Los que trabajamos análisis, los que trabajamos política estratégica o los que trabajamos seguridad y defensa nacional. Anticipándonos, analizando información. Y tal como decía el profesor, tenemos mucha información que estamos recibiendo. Pero la diferencia es el análisis de esa información. Conocer la información, porque si analizamos la información, vamos a tener las herramientas para poder planificar. ¿Cuántas cosas aprendí, por ejemplo, cuando trabajaba como analista en el J2, de todo esto que se estaba anticipando? Y bien el profesor decía, bueno, vamos a anticiparnos o vamos a conocer solamente lo que está pasando en la República Dominicana para saber cómo es el manejo de lo que va a pasar, o vamos a conocer la región, o vamos a conocer lo que es el mundo para poder planificar. Ahora tenemos que, con toda esa información, detenernos y pararnos a conocer lo que está pasando en el mundo para poder identificar qué puede pasar en la República Dominicana. Porque antes vivíamos solamente en una isla y lo que afectaba a la isla era lo que ocurría alrededor de nosotros. Ahora, lo que afecta nuestra vida es todo lo que pasa en el mundo. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar esta noche aquí. Estoy sorprendida porque no esperaba tanto público, pero un público de calidad, con tanta información. Estoy realmente emocionada. Muchísimas gracias. Quiero agradecer al profesor, todavía no, si me dejaron hablar y coger el micrófono, señores, esto es para largo. Quiero agradecer al profesor, mi amigo, gracias. Gracias porque antes de salir de Argentina me llama y me dice, voy para allá. Yo dije, no podemos desaprovechar la oportunidad de compartir con él y con todos ustedes todos estos conocimientos. Pero también quiero agradecer a este equipo de trabajo que conforman los líderes del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa que están aquí en el día de hoy y que también han permitido que ustedes puedan interactuar y conocer a este profesor. Nos dejan un reto. El reto es que no podemos dejarlo aquí, de que no hay una cátedra de esta materia en República Dominicana. Así que como Centro de Estudios de Seguridad y Defensa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, le voy a dejar la oportunidad al profesor para que regrese a República Dominicana, podamos hacer un acuerdo y ya sea de manera presencial o de manera virtual, podamos abrir un diplomado, un curso o una cátedra para luego ver si podemos convertirlo ya en un posgrado. Así que muchísimas gracias a todos, a usted, profesor, a William, a todo el equipo del Centro de Estudios de Seguridad, pero sobre todo a ustedes por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches y espero nos acompañen en un próximo conversatorio del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa. Buenas noches y muchas gracias.